Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros hoy en esta entrega que nos permitirá nuevamente tener a una autoridad en conferencias, en diálogo fácil, en comunicación fluida. Está con nosotros el doctor Javid Chamoun Nicolás. ¿Qué tal está? ¿Cómo estás, Chendo? Encantado de estar aquí Bienvenido contigo. nuevamente. Siempre es un gusto conversar con un maestro y un guía maravilloso para jóvenes, adultos y para niños. Muchas gracias. Recordábamos con el doctor Chamoun hace algunos instantes los cuentos de la abuela, Sí. uno de sus tantos libros, porque tiene muchas publicaciones. Aquí tenemos una pequeña demostración de la última producción en menos de un año, que hace aproximadamente tuvimos la oportunidad de conversar. ¿Cómo nos enriquece una dama adulta con sus historias a nosotros hoy día? Es buenísima pregunta, Chendo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Televicentro y a todos los que nos están escuchando. Bueno, estoy feliz de estar aquí en Honduras, gracias a Dios. Es una gran oportunidad de nuevo. Déjenme decirles que los cuentos de mi abuela y otras historias nos enriquecen porque realmente las abuelas nos traen esas historias, esos cuentos, esas maravillas que traen toda la cultura, los valores que se han olvidado. Se han olvidado sobre todo cuando todo el mundo está pensando en inteligencia artificial, pero se les olvida la inteligencia emocional. La inteligencia emocional que tenían las abuelas, que luego las tenemos que aprender, tenemos que tomar cursos para aprenderla, para llegar a ser inteligentes emocionalmente. Y ahora con la inteligencia artificial como que cambia todo, ¿no? Pero esos cuentos de la abuela tienen unas historias que nos impactan, nos recuerdan lo que somos, nuestra esencia, nuestra mentalidad, nuestra ideología, que no la debemos de olvidar. La esencia humana como tal, que es fundamental para el desarrollo y no quedarnos con toda la facilidad, porque si nos da facilidad no podemos negar el mundo de la tecnología, los accesos que nos permiten, de pronto nos hacen algunas tareas mucho más fáciles. La inteligencia artificial, una herramienta que redefine el mundo de los negocios. Ya vamos a hablar de eso puntualmente, sobre todas las charlas que ha estado impartiendo en el país y en el mundo, cómo le fue en la presentación de una importante conferencia en una prestigiosa universidad de Francia. En breve lo tenemos, doctor. Solo quiero recordarle el perfil de un hombre que nos dejará sabios consejos este día. El doctor Javid Chamoun Nicolás cursó su formación profesional y posgrado en Ingeniería Química y Administración de Negocios en el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría y doctorado en Ingeniería Química y Petróleo por la Universidad de Austin, Texas. Realizó su postdoctorado de investigación petrolera con una empresa de renombre francesa. Ha participado en programas ejecutivos en Harvard y en la Universidad Internacional de Negocios de Carolina del Sur. Además, completó una formación práctica equivalente a una maestría en negocios con Flor Daniel en los Estados Unidos. Ha impartido más de 50,000 capacitaciones en temas técnicos y de negocios. Seguimos. Bueno, los libros, vamos a tener algunas de las publicaciones, de las recientes. Aquí tenemos Negociando como un fenicio. Ya sabemos qué nos ha dejado para la humanidad los fenicios. Grandes comerciantes, grandes hombres de negocio y maravillosos navegantes. Bueno, aquí presentamos algunas de las publicaciones del doctor Chamoun. Desarrollo de negocio, tercera edición. Trato hecho, guía para una negociación sin fallas. Atentos a estos títulos. También ha escrito Deal Williams for Flames de Negociaciones, tercera edición, Negociando como un fenicio, que ya lo tenemos aquí. Por su libro recibió el honor de ser nombrado escritor del año en el 2005 en Houston, el libro Deal. Autor de varios capítulos de la serie de 3 libros de negociación. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque lo queremos escuchar ahora. Hay que escuchar, exacto, exacto. ¿Qué tal? ¿Por qué le está agradando tanto vernos a los hondureños? Que quiero su concepto de mundo,
porque Honduras tiene muchas cosas positivas, pero más nos quedamos en lo negativo, en destruir la imagen del país, etcétera, etcétera, doctor. Bueno, te voy a decir algo, Chendo, y a todos los hondureños. Acabo de estar por primera vez, he venido mucho tiempo a Honduras, pero por primera vez he estado en La Ceiba y en toda esa zona y vi cosas maravillosas, excelentes. Yo no sé si lo están promoviendo o no, pero tienen cosas que se pueden promover en todo el mundo. Hay maravillas naturales, hay una diversidad de frutas, de verduras, de muchas cosas que tienen que no hay en otras partes del mundo y sin embargo deberían de sacarlo hacia el mundo y promoverlo, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy naturales que son increíbles, la naturaleza, los ecosistemas son increíbles. Entonces todo eso no lo había visto antes, porque antes estaba en San Pedro Sula y Tegucigalpa y ya. Pero ahora he visto mucho más del país y he visto esa parte cultural, que hay subculturas como en varias partes del país que son muy interesantes, que las siguen manteniendo. Entonces, lo que yo veo es que hay que promover más. Eso es lo que he visto. O sea, de todo lo que he visto, lo que sí debemos de promover es estar orgullosos de lo que tenemos y promoverlo hacia el mundo. Y yo creo que ya se está haciendo mucho sobre eso, ¿no? ¿Y cómo dar ese paso a la excelencia? Porque de repente sí tenemos todas estas bondades, hay virtudes, pero como que todavía no rompemos la cáscara del huevo. Bueno, ahí hay una cosa importante que es, primero tenemos que negociar con nosotros mismos. Tenemos que, esa conversación que tenemos entre nosotros y nosotros mismos, decir, sí se puede, sí puedo salir adelante, soy un país, soy una cultura importante y tengo que salir al mundo para mostrarle a los demás quién soy. Y esa identidad nos los da la abuela, nos los dan los cuentos de la abuela, nos los da ese tipo de historias, de cultura, de valores que se han olvidado y que tenemos que salir adelante. Entonces tenemos primero, a lo mejor tiene que venir alguien de afuera, como yo o alguien más, a decírselo, porque a veces no lo vemos. Ya que lo reconoces, puedes salir adelante. ¿Y cómo debemos plantearnos como sociedad estos retos para perder el miedo? Porque de repente podríamos tener todas las habilidades. Usted ahora nos destaca lo maravilloso que encontró en la población de La Ceiba, pero hay temores. Exacto. Y esos temores, la única manera de tenerlos, bueno, se lleva tiempo, pero sin embargo es conocerse a sí mismo. Conocer y además tener esa identidad. No porque nos vamos a otros países somos de otro país, sino que hay que valorar lo que somos. En el momento que valoramos lo que somos, se va a dar cuenta las personas, se van a dar cuenta las diferentes culturas. Y yo creo que con la nueva generación, con los millennials, con la generación X, son generaciones, como tú lo mencionabas en tus conferencias de inteligencia artificial, los hondureños son, de los jóvenes, son de los que más leen y hablan inglés. Entonces ya por ahí es una ventana al mundo, porque otras generaciones no lo hacían, los baby boomers, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que aprovechar que esos jóvenes es el futuro y son los que van a promovernos, pero hay que llenarlos de nuestros valores. Y estamos aprovechando todas estas virtudes o qué debemos plantearnos como hondureños en momentos críticos del mundo. Usted es un hombre que conoce mucho de economía y ya sabemos cómo el gran mercado, el gran consumidor de la tierra está poniendo muchos obstáculos para un verdadero desarrollo, pero teniendo una población laboral efectiva, ¿cómo entonces ofrecernos para que nos vean? No por eso negativo que, insisto, hay en algunos sectores de la sociedad. Exacto, ya ahora existen influencers, ¿no? Los jóvenes influencers. Yo vi un video de inculturización entre las diferentes culturas de la Ceiba y de la zona, en donde salen cantantes con cantantes locales, cantantes regionales, y como ese ejemplo puede haber muchos más en donde una persona que valore su propia cultura, pero primero tenemos que creérnosla, ¿verdad? Creérnosla nosotros mismos y decir, sí, nosotros valemos bastante y tenemos que promoverlo. Como dicen en México, hay que cacarear la historia, ¿no? Hay que decirla, hay que promoverla, el problema principal, no con los hondureños, con todos los extranjeros de todo el mundo, cuando van a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, otro país que sienten que es un país superior, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se absorben a la cultura extranjera y pierden esos valores
y no se sienten hondureños o mexicanos o costarricenses, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es hay que valorarnos mucho lo que somos nosotros y no perder la identidad, sobre todo cuando te vas tú al extranjero y que generas ingresos, regresas a Honduras, no te olvides de Honduras. Tienes que, esos son tus valores, no los que tienes en otro país. El otro país te da una buena bienvenida, le debes mucho, pero no hay que olvidar nuestros valores. Eso es lo principal. Aquí sí entonces encontramos esta verdadera definición, negociando como un fenicio, porque esta es una cultura antigua que ha dejado sabias enseñanzas y si nosotros tenemos el recurso humano y tenemos que ofrecer, bien valdría tener un título trasladado como incentivo, negociando como un buen hondureño. Exacto. Entonces, ¿cómo negociar? Bueno, ¿cómo negociar? Primero, el primer punto, si nos vamos a los fenicios, fueron grandes negociadores porque ellos iban hacia los demás. No se esperaban a que los demás vinieran hacia ellos. Y además les preguntaban qué necesitaban, en lugar de simplemente imponer lo que tú tienes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al otro qué es lo que necesita, qué es cómo está su negocio, qué necesidades tiene. Y ya que conoces eso, puedes desarrollar opciones antes de simplemente venir a ofrecer. Entonces, el primer punto es escuchar al otro, hacer empatía, generar opciones que satisfagan las necesidades del otro, en lugar de simplemente llegar a imponer. Y esa cultura fenicia pues ha trascendido, porque estamos hablando de hace más de 5,000 años. Y hasta la fecha seguimos usando el método fenicio como un método de los mejores de negociación. Bueno, y ahora viendo las realidades que tenemos en este mundo tan cambiante con el día a día, ¿cómo entonces hacer uso de estas herramientas, pero de una forma favorable, positiva y que nos redefina y nos oriente a un mundo de negocios efectivos, doctor? Excelente pregunta, porque por ejemplo, vámonos a la época de los fenicios y regreso para este día, para esta época. Primero los fenicios inventaron el alfabeto para comunicarse con todas las culturas. Es equivalente a la inteligencia artificial hoy en día, que la usas para comunicarte mejor con otras personas. Es simplemente una herramienta. Entonces, por ejemplo, en la negociación, ¿cómo usar la inteligencia artificial? ¿Cómo usar la tecnología? Bueno, podrías usarla, por ejemplo, puedes preguntarle a ChatGPT cómo esta negociación que tengo, le tienes que hacer un prompt o varias preguntas para sacar información sobre la negociación que tú vas a hacer. Yo hice un experimento con estudiantes de maestría de Francia y de Estados Unidos y de otros países, en donde les preguntaba a los estudiantes, les dije, lo que más me interesa es saber qué le vas a preguntar a ChatGPT para esta negociación, para prepararte para la negociación. Y usé el mismo caso con estudiantes que no se preparaban con ChatGPT. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuáles fueron los resultados? Nos dimos cuenta que los que hacían preguntas de diferente cultura, algunos eran más emotivos, eran más emocionales en la manera de hacer las preguntas, porque preguntaban en francés y los otros preguntaban en inglés. Entonces, la intención era prepararte para la negociación. ChatGPT es excelente herramienta para poder hacer una lluvia de ideas de qué preguntar, qué podemos preguntarle al otro, qué podría pasar si el otro no llega a un acuerdo conmigo, etcétera, etcétera. Pero el problema es que no podemos usar ChatGPT como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque hay limitantes. Es decir, no llegar al abuso. Exacto, porque hay limitantes. Lo que pasa es que la limitante es que te da soluciones que no son reales, que son exageradas. Entonces, eso es lo que vimos nosotros con este experimento. Y nos estamos quedando mucho con esta herramienta para un uso que nos puede volver, aunque tengamos todo el acceso posible a ella, un robot. Exacto. Bueno, lo que pasa es que a ChatGPT le puedes preguntar, increíble, ¿eh? Pero le puedes preguntar, por ejemplo... Porque nos informa y nos da datos de todo, pero al final nos podemos volver dependientes y habrá un momento en que la capacidad humana se puede ir perdiendo. Es posible. Y hay que tener sus límites, ¿o no, doctor? Es posible porque ChatGPT y todas esas herramientas
son herramientas. Es como cuando salió la calculadora, del abaco a la calculadora, a la computadora. Son simples herramientas, no podemos convertirnos en una herramienta. Pero aquí el punto principal donde yo he visto que vale la pena es en el diálogo, porque es comunicación abierta. Entonces, en el diálogo, por ejemplo, si yo le pregunto a ChatGPT, estoy manejando un conflicto y quiero saber cómo decirle a la otra persona, dependiendo de las preguntas que le haga ChatGPT, entre más específicas, va a ser mejor la respuesta. Le digo, a ver, quiero decirle algo que le va a doler al otro, pero decírselo de manera diplomática. ¿Cómo se lo puedo decir? Brum, te da la información. Entonces tú ya dices, no está tan mal, ¿verdad? Pero lo tienes que ir refinando de acuerdo específicamente a la necesidad del otro. Y algo que descubrí, hice varios experimentos con ChatGPT con estudiantes, descubrí que si uso un caso muy específico y un caso que no sea tan específico, ChatGPT inventaba cosas en el que no era tan específico y las soluciones no eran tan reales. Es un ejemplo, ¿no? Muy bien. Está con nosotros el doctor Javid Chambum Nicolás hablando sobre los avances que nos trae el mundo, pero cómo debemos manejarnos para no abusar de ellos. Después de la pausa seguimos aquí en el banquillo. Seguimos con el doctor Javid Chambum Nicolás. ¿Cuáles son los mayores riesgos que hay para un hombre de negocios estar metido solo en este mundo de la tecnología en consultas? Sí, es una buena pregunta y bueno, hay riesgos como por ejemplo la protección de los datos, la protección de la identidad, porque muchas veces si tú pones todo, bueno, hay maneras, hay candados que tiene ChatGPT, por ejemplo, o las empresas en donde es información de la empresa, pero lo más importante es la protección de los datos, ¿no? La protección intelectual. Y cuando usamos ChatGPT, por ejemplo, uno de los problemas principales es que a lo mejor si está abierto, otras personas lo van a usar y van a usar esa información que tú pusiste. Entonces, lo mejor es ser anónimo en muchas situaciones, ¿no? Sin embargo, cuando usamos ChatGPT en otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la educación, vamos a suponer que yo voy a dar un curso y yo necesito saber cómo voy a calificar el curso, cuál debe de ser la cuartilla del curso, qué temas, qué esto, qué el otro voy a hacer. Ahora cualquiera puede hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquiera puede dar clases, cualquiera, aunque no tenga una educación primaria, secundaria, le pregunta a ChatGPT cómo hago un curso de negocios internacionales y te da brum, todas las cosas, ¿verdad? Sí, hay mucho acceso a eso. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar en los diálogos de Platón, en donde hablaba hace muchos años, que decía que es más persuasivo la persona que se comunica mejor que la persona que conoce la materia. Y se hace un diálogo en donde dice, un médico que no se sabe comunicar, a lo mejor no transmite más credibilidad que un comunicador que habla sobre medicina. Y entonces la persona le confía más al comunicador que habla sobre medicina que al médico. ¿Por qué? Por la manera de comunicarse. Entonces, si hablamos de eso en ChatGPT, ChatGPT es un medio para comunicarse. Entonces, puede ser alguien que venga y trate de hablar simplemente en una clase, pero no, si no tiene la experiencia, por ejemplo, en el caso del médico, pues la gente no le va a creer, porque en los temas de negociación, de comunicación, en temas suaves, lo que vale es la experiencia del expositor. A pesar de que uses ChatGPT para desarrollar el curso, pues no te van a creer. ¿Me explico? Es decir, aquí habrá también que revisar dentro de todo este escenario que ya no es que vamos para allá, ya nos llegó Ya y está lo aquí, tenemos, claro. es ciertas protecciones, incluso sobre la misma propiedad intelectual, Así porque es. hay diferentes flujos de acontecimientos de donde tomar la información. Exacto. Y yo no sé si este tenga que ver con esto, pero se me vino ahorita a la mente. MIT, la universidad, hace muchos años abrió cursos en línea gratis para todo el mundo, ¿eh? Entonces, es un ejemplo. A lo mejor ya venir todo esto, ¿no? Desde mucho antes y estaban preparados. Ahora, sí hay que cuidar la propiedad intelectual, pero sin embargo es cuánto metas tú a la red, cuántas cosas, qué tanto información pongas, vas a estar en mayor riesgo o no. Bueno, y cuando se trata de estos hechos,
doctor Chamoun, deberá incluirse porque muchos son expuestos. Hay quienes lo toman como tal un proceso de consulta y lo expone. Si no tenemos el conocimiento como receptores, vamos a creer que es el propio conocimiento del expositor. Pero cuando se trata de una exposición con gráficos, con ayuda audiovisual, qué sé yo, ahí deben hacerse las explicaciones de dónde se tomó. Planteo esto porque hay quienes obvian Exacto. esto que debe ser parte de una pureza hacia quienes reciben la información. Es un gran punto porque, por ejemplo, si ven ustedes a un expositor, pues siempre se tienen que cuestionar de dónde viene la fuente, cuáles son las fuentes primarias. Si Y las hay muchos fuentes, que las obvian, por cierto. exacto, sí, pero si las obvian, entonces eso te llama la atención, ¿no? Debes de cuestionarte eso, porque uno son las experiencias que tiene el expositor, casos de estudio, además, si ha publicado, si son fuentes confiables, si son revistas de primer mundo, que son rigurosas con la investigación, todo eso va a ser más relevante. Cada día va a ser más relevante. Entonces, cuando yo digo algo en una conferencia, yo he hecho un experimento, he hecho algo, tengo una experiencia sobre el tema. Si yo le pregunto a ChatGPT, le voy a preguntar más bien basado en mi experiencia para ver cómo lo expongo mejor, pero no que me diga de la materia, si la materia es esto o el otro. No, no conocimiento sobre la materia, sino más bien conocimiento sobre cómo transmitirla mejor, yo que tengo la experiencia. Entonces, si yo estoy en una audiencia, la audiencia me tiene que cuestionar, a mí y a cualquiera, en lo que está exponiendo. Cada día tenemos que ser mucho más estrictos en eso, porque aquí también se dice merolico, alguien que habla nada más por hablar. En México se dice merolico, es alguien que nada más habla todo el tiempo, ¿sí? Entonces, y la verdad es que No habla es, muy bonito. es México, no es esa la palabra que es Honduras. Acá en Se puede Honduras, ser charlatán. charlatán, bueno, tiene otro, pero también que habla y habla y habla y bueno, te captiva por la manera de hablar y tiene una manera muy elegante y muy bonita, pero sin embargo no tiene bases lo que está hablando. Aunque aquí en esta circunstancia que estamos, ese es un buen término político, Un político, a exacto. lo mejor. Porque un político sabe cómo persuadir. Ahora, si un político persuade y tiene bases y hechos y fundamentos, mis Ah, respetos. no, ahí es otro escenario Ya ya. es otro Y, escenario. y visto esto, doctor Chamoun, ¿hacia dónde debería ir el concepto de un buen negociador aplicando todos estas facilidades que nos da la tecnología? Bueno, un buen negociador debe ser alguien objetivo, creativo, que genere opciones, que le interese el otro y que le interese la comunidad, porque ahí entra lo que platicábamos hace tiempo sobre trascendencia, ¿no? La negociación trascendental, en donde no solamente me interesa a mí que mi cliente se satisfaga su necesidad, que se satisfaga también la mía, pero debo de tomar en cuenta qué estoy haciendo por la comunidad, por las generaciones que vienen. Entonces, un buen negociador tiene de alguna manera una sensibilidad humana sobre la negociación, en donde no solamente le importa él, el otro, su comunidad y el país. Un acontecimiento que sea de relevancia, independientemente de todas las herramientas que estén disponibles para un buen negociador. Si es un asunto, insisto, delicado, debe practicarlo antes, tener ensayo o vale aquello de que porque tengo el apoyo ChatGPT. de ChatGPT, que tengo el apoyo de otras, de muchas otras herramentas de inteligencia Sí, artificial, muchas me otras más. voy a la negociación directa. ¿Es permitido eso o usted con su experiencia va mejor al ensayo previo? Es buenísima pregunta, porque yo voy directo al ensayo, no voy directo al ataque. ¿Por qué? Porque debemos de prepararnos. Por cada minuto de negociación se requieren al menos 10 de preparación. Y si es una cultura diferente, mucho más. Entonces tenemos que prepararnos bien, tenemos que conocer las necesidades del otro, del mercado. Si es una cosa crítica, como dice Chendo, pues lo más importante no es irte a ChatGPT. Tú puedes tener una estrategia, a lo mejor puedes consultar a ChatGPT. Lo más importante, lo que yo le digo a mis estudiantes, no es tan importante el resultado de la negociación como es cómo te preparaste.
Y si estás usando ChatGPT para prepararte o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, lo que yo les pregunto es qué preguntas hicieron. Porque es más importante qué preguntas hicieron que el resultado. ¿Cuáles son los negociadores más complejos, más difíciles, más astutos? No sé cómo planteárselo frente a la repregunta que ya tengo lista. Solo necesito saber eso con sus experiencias. ¿Cuáles son Los más complejos, astutos, bueno, difíciles. Depende, porque no pudiera decir esta nacionalidad o esta cultura, pero lo que sí sé es que los que son excelentes negociadores, que los he estudiado bastante porque son muy buenos clientes, les gusta gastar, les estoy dando un tip, les gusta gastar, no les importa cuánto cueste lo que están comprando, si lo quieren, lo compran. ¿Quiénes son? Los millennials. Son excelentes negociadores. ¿Por qué? Porque yo creo que como la generación X y los baby boomers, nos costó más trabajo todo lo que tenemos y a los millennials ya no tanto, bueno, algunos sí, pero vamos a decir en promedio, entonces no les importa gastar, quieren tener unos tenis de $300, los compran. Un baby boomer se la cuestiona, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cuestión son buenos negociadores, generan opciones, checan por todos lados y compran. Le planteaba esto porque no sé si hay reglas que definen. Un buen que negociador. Si van a una sala de negociación, hablábamos de negocio cuando hay compras, pero si se trata de una compra global, donde se involucren varias nacionalidades, ¿se tienen reglas definidas o se rompen en un afán de encontrar favor a lo que estoy buscando? Bueno, en principio debemos de seguir realmente criterios de negociación de buen negociador. O sea, los criterios son conocer tu objetivo de entrada, conocer el objetivo de la salida cuando ya vas saliendo de la negociación, saber entender a las diferentes culturas con las que están negociando. Un momento, doctor, me menciona culturas y aquí me surge un interrogante que siempre me ha llamado la atención en estos aspectos de negociación. El inglés es punto clave, ya me lo decía, lo habla, es el idioma más hablado del mundo. Pero en un escenario donde hay diferentes nacionalidades, al entrar a una negociación, se dicta una regla, aquí la negociación solo es en inglés o solo en español. Planteo esto porque podría ser de que haya en el marco de la negociación alguien que hable idiomas eslavos que son muy complicados y ellos entre sí se ponen de acuerdo para entrar a la negociación, dejando despistado a alguien de habla hispana, a alguien de habla inglesa, no sé, quizás pueden utilizar el mandarín, el japonés, idiomas complejos. ¿Hay reglas o se vale todo? No, o sea, es caso por caso, ¿ok? Hay casos por casos y explico. Por ejemplo, a mí me tocó una vez que no había muchas culturas, había simplemente eslavos y mexicanos, ¿ok? Ese es un ejemplo. Entonces el mexicano estaba usando un intérprete, ¿ok? Un intérprete al inglés. El eslavo estaba usando un intérprete del inglés al idioma eslavo, ¿no? Entonces me pregunta el mexicano, porque tomaron un receso, me pregunta y me dice, ¿qué es lo que debería de hacer? Y entonces le digo, el mexicano estaba simplemente usando el inglés, de hecho, directamente. Entonces le dije, ¿por qué no consigues un intérprete que te hable, aunque tú sabes inglés, que te hable del inglés al español? Y luego vas del español al inglés. Y el otro está del eslavo al inglés, del inglés al eslavo, ¿ok? Entonces, en ese momento, el eslavo cambió y empezó a hablar en inglés con el mexicano. O sea, comunicación directa. Exacto, porque el problema era que había un intérprete y cuando al que le estaban interpretando y traduciendo, estaba ganando tiempo en la negociación y ahí se puede perder mucho para el que no están traduciéndole. Entonces es muy importante. Cuando tienes diferentes idiomas, el punto no es que hay reglas, o debe de haber reglas cuando es las Naciones Unidas, etcétera, pero cuando estás hablando... En negocios no. En negocios, cuando hay negocios, lo que debe ser es caso por caso, es parte de la estrategia que debes de plasmar. Decir, ok, vamos a usar un intérprete. ¿Por qué? Porque el otro va a usar un intérprete. No trates de presumir que hablas el idioma
y entonces te vas al idioma inglés en lugar de usar un intérprete. Si el otro está usando un intérprete, tú también, porque vas a ganarle tiempo al tiempo. Es por eso, ¿no? Bueno, y me habló mucho ahora de los millennials, que son los que mayor conectividad están logrando y que son las personas más aventadas, podemos usar esta palabra, hacia los negocios. Pero ¿cómo encontrar una relación y una comunicación efectiva con nosotros, que ya estamos en otra generación, frente a lo que viene mañana? Con los Porque lo millennials, con nosotros. con las nuevas generaciones que están surgiendo. ¿Le parece si hacemos una pausa, doctor, y luego seguimos aquí en el banquillo para responder estas interrogantes? Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Javid Shamum Nicolás. Las relaciones, bueno, primero de Honduras, cuéntenos de la experiencia en el país, porque ha estado en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, ha compartido con los muchachos de la corporación. Somos un mixto aquí, Me entre encanta. los que pasamos de los 40, todavía estamos jóvenes, los que pasan de los 60, pero con una generación de millennials, de centennials que son maravillosos en el mundo de la tecnología. Exacto. Y a mí me platicaron algo, me dieron un estereotipo cuando estaba yo en el transcurso de esto. Los mismos hondureños me dijeron algo que lo puedo decir. Me dijeron, mire, usted se va a encontrar con la gente de San Pedro Sula, que son los que trabajan, los de Tegucigalpa son los que hablan. Y los que gastan. Y los que gastan. Y los de La Ceiba son los que se divierten. Entonces, se me hizo muy interesante porque la verdad es que encontré una diversidad increíble. Antes era Tegucigalpa y San Pedro, ya yendo a La Ceiba, pues es muy diferente y me encantó ver todas estas diferentes personalidades, sobre todo que tuve la oportunidad de tenerlos en cursos de negociación y manejo de conflicto, y los jóvenes, los millennials, tanto de aquí, de Tegucigalpa, como de diferentes lugares, ¿no? Entonces son diferentes Honduras. O sea, es muy sutil la diferencia, pero sí son diferentes Honduras en el buen sentido, ¿no? Que son diferentes subculturas. Entonces, eso se me hace súper interesante. Ahora, la idea de que me preguntaba sobre los millennials, ¿verdad? Esa relación, ¿cómo se presenta? La relación con los millennials, bueno, yo les comento a los millennials que nos están escuchando y a la generación X y a los baby boomers, y bueno, ya no hay generación perdida, pero y los que vienen, los más jóvenes, la relación depende si tú eres un baby boomer como yo, ¿verdad? Y no te abres al cambio, entonces vas a sufrir. ¿Por qué? Porque debemos de ser un poco más abiertos, entendiendo que el millennial no es, su personalidad no es de tal manera que tiene que estar centrado en el trabajo de las 7 a las 5 de la tarde o de las 8 a las 5 de la tarde. Ellos quieren trabajar de tal hora a tal hora, irse y hacer teletrabajo, regresar, luego irse de vacaciones, luego regresar, luego ser el jefe del jefe del jefe, rápido. Entonces hay que tenerles paciencia. ¿Qué hay que hacer con ellos? Ponerles retos. A los millennials les gustan retos. Ellos quieren estar con un reto en la empresa, con otro reto. Entonces, este tema lo platiqué con empresarios en México y en otros países que me decían, es que tenemos problemas porque este millennial entra a la empresa y hay una alta rotación. Se quiere salir rápido porque se aburre. Le dije, ¿en qué lo tienes? Lo tengo haciendo esto. ¿Por qué no le das un proyecto, un reto? Ah, buena idea. Y se entusiasman y empiezan a generar ideas y empiezan a colaborar. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave. No darles algo monótono. Inclusión, volverlo funcionales. Así es. Igual a la generación X, que son, bueno, tú eres generación X probablemente y yo soy baby boomer. Digo, por más o menos, ¿no? Estamos allá, en proceso de aprendizaje ante Así es. los desarrollos rápidos que tiene la juventud. Exacto. Y lo que hay que hacer es nos tenemos que adaptar, tenemos que negociar, porque los baby boomers en el pasado no negociaban con sus hijos. Realmente les ponían la regla y usaban el poder. Tú eres mi hijo y te callas, ¿no? Y yo creo que algunos todavía lo siguen haciendo. Mundo de imposición. Exacto. Y hoy no. Hoy, a ver, mi hijo, ¿qué es lo que quieres? A ver, platícame. ¿Qué son las opciones que quieres? A ver,
quiero ver y llegas a una un negociación. adulto como nosotros, ¿cómo lo debe entender? En función de los diferentes niveles de la sociedad, porque estamos en un país donde encontramos marcadas diferencias, doctor, y usted ya lo vio. Una negociación, un trato, una relación con alguien que hoy lo encontramos y cuyas capacidades son de lejos superiores a las nuestras en todo, en conocimiento, en rapidez. No es que estoy discriminando al, Al baby boomer o al Gen sí, X. al que no tiene el conocimiento habitual del joven de hoy. ¿Cómo debe ser ese trato? Para guardar los respetos, porque también hay que tener esos niveles de respeto hacia el que peina canas. Bueno, ya lo dijimos en los cuentos de la abuela. Exacto. ¿Cómo debe ser? Bueno, aquí es de todos lados, ¿eh? No solamente del que tiene canas hacia los más jóvenes, pero de los más jóvenes hacia el que tiene canas. Es decir, tenemos, si somos millennials, si somos más jóvenes, tenemos que valorar a la experiencia, al expertise. Eso lo tenemos que valorar. De alguna manera debemos de recordar que esas fueron nuestras bases, nuestros cimientos, que los millennials por lo general rompen con esos cimientos. Y esta sociedad actual a nivel de América Latina, donde usted tiene mucho conocimiento y me compara con la sajona y la europea, ¿estamos respetando estos niveles o ya se nos está yendo todo esto de la mano? Tienes toda la razón, se nos está yendo de la mano. O sea, no por estar en Latinoamérica o en Centroamérica, las diferencias, o sea, la falta de respeto no está, por supuesto. Desde hace muchos años a mí me hablaron de Argentina me dijeron, Javi, por favor, queremos que vengas a enseñarles a negociar a los jóvenes más jóvenes con los más grandes porque hay un abuso de poder, hay un abismo de poder, en donde ya no hay respeto, los jóvenes, estoy hablando de hace 20 años, ¿ok? Entonces ya pasó mucho tiempo, pero sin embargo eso era una realidad. Los jóvenes le pegan a los profesores, ya no hay respeto y entonces ahí se rompen las reglas, se rompe todo, pero yo creo que ha cambiado de hace 20 años hacia ahora, en donde los jóvenes ya están entendiendo y también los no tan jóvenes de que hay que negociar. No se llega al acuerdo simplemente con el poder o con el procedimiento, con pegarle al otro. Más bien, tenemos que tener una buena relación y un buen resultado. Para eso necesitamos negociar. Y esta nueva relación de diferentes tiempos, de diferentes momentos en el mundo, ¿quién la está entendiendo mejor? ¿Los varones o las damas? Bueno, aquí yo te diría que en mi experiencia de la diferencia entre las damas y los varones en el tema de negociación, como que de alguna manera con lo que yo he visto por estadística con mis grupos, no puedo generalizar, pero simplemente con mis grupos, la mujer sobremanera le gana al hombre en la inteligencia emocional. Entonces, sabe manejar más el conflicto, probablemente porque como son madres, la mayor parte con las que he tenido, las que han estado en mis cursos, pues han manejado el conflicto con los hijos más que el padre. Y tienen esa habilidad, esa sensibilidad, esa inteligencia emocional y son la base de la familia, son la base de la humanidad. Entonces, es muy importante y yo creo que por eso las mujeres tienen un poquito de mayor habilidad de manejar estas diferencias. Es decir, el conflicto lo está manejando mejor la dama. Y desde luego, si se logra la especialización en las áreas del conocimiento determinadas, la dama tiene sus preferencias. Bueno, lo que pasa es de que por naturaleza, desde la casa, la dama es la que maneja todos los conflictos con el marido, con la familia. Yo lo he visto en diferentes culturas desde hace mucho y con las personas que van a mis cursos. Y luego me acaba de pasar el día de hoy que les puse un ejercicio y las damas le ganaron a los hombres, a los varones, pero sobremanera. Entonces dije, bueno, esto no es cultural de que si es hondureño, si es mexicano, si es japonés, si es chino, si es dama. Estuve en Jamaica y también me pasó lo mismo, que las damas eran mucho más pilas, como dicen, ¿verdad? Más puestas, o sea, sabían manejar mejor el conflicto.
Entonces yo creo que a lo mejor es algo que tiene. No quiere decir que todos los varones que están escuchando digan, no, pues entonces ya perdí. Pues sí, ya perdiste, claro. Porque cuando digo, ¿quién tiene el poder en la casa? La mujer. Y esta resolución de conflictos es general, se manejan bien ahí los baby boomers, los millennials, los centennials, estas nuevas generaciones, ¿cómo actúan? Yo te puedo decir, desde lo que yo he visto con miles de participantes en mis cursos, en mis talleres, en las empresas, cómo generan, o sea, cómo manejan el conflicto en los que yo he visto que son profesionistas de diferentes áreas, la mayor parte, o sea, lo manejan como que lo evitan o le delegan a otro. Pero no puedo generalizar de nuevo porque depende de dónde sea el conflicto, si es en la empresa, si es en la familia. Entonces he visto mucho que hay gente menos colaborativa y una más competitiva. Pero también he visto que la parte competitiva al extremo es algo de personalidad y la colaborativa le puedes enseñar cómo hacerlo. Bueno, ahora voy al negocio. En esa área, ¿quién es el más efectivo? Oh, es una buena pregunta. Cada Porque día, son dos elementos separados, sí, conflicto y negocio. claro. Sin embargo, en el negocio, cuando yo voy a negociar con una mujer empresaria, si he dicho antes que me llevo un minuto de negociación, por cada minuto de negociación me llevo 10 de preparación, si voy a negociar con una dama, me preparo más. ¿Por qué? Porque son más específicas, son más detallistas, generan más opciones, tienen más credibilidad, generan más creativamente más cosas. Entonces, típicamente, ¿eh? Y entonces me preparo más cuando voy a negociar con una mujer en un negocio que cuando por una mujer líder es muy difícil que te dé una cita así nada más. Un hombre probablemente te la dé. Resolver un conflicto y lograr éxito en un negocio, si lo valoramos en tiempo, lo convertimos en efectivo, ¿en qué momento? ¿Rápido, término de negociación medio o los éxitos son a largo plazo? Depende del contexto, de la situación, del tamaño del proyecto, depende de si estás negociando un conflicto en un negocio, pero el impacto, hay que valorar cuál es el impacto que tiene esta negociación de conflicto, si estamos hablando de proyectos millonarios o si estamos hablando de proyectos de corto plazo o de mediano plazo o de largo plazo. Es decir, aquí debemos utilizar una frase muy común en los médicos, paciente. Hay que ser Exacto. paciente. Hay que ser paciente y flexible Perfecto. y tolerante. Hacemos pausa, doctor. Ya venimos con más aquí en El Banquillo. Vamos a hablar de sus producciones. Hay en inglés, hay en español, hay en francés y en muchos otros idiomas más. Después de la pausa seguimos aquí en El Banquillo. Bueno, aquí seguimos al banquillo. Teníamos un diálogo aquí con el doctor Chamum sobre todas las obras que ha publicado. ¿Cuál fue la primera? La primera era, yo le llamaba un manual para el vendedor. Se llama Desarrollo de Negocios y es un libro que consiste desde cómo prospectar, cómo hacer la primera visita, cómo enamorar al cliente, cómo proponer, cómo cerrar. Todas las obras del doctor Chamum, debemos decir, bueno, las tenemos aquí algunas de ellas. Vamos a regalar una para nuestros televidentes en la tarde. Okay. El día lunes, estén pendientes. Lectura maravillosa sobre historia, negociando como un fenicio. Esta va a ser la obra, porque esta está en inglés. Trasciende. Trasciende. Esta es una obra que muestra un buen negociador y cómo debe trascender para volverlo un ser humano exitoso. Están en inglés, en francés. Así es. Y en español. Y en español. Y bueno, trasciende. Negociando como un fenicio fue como un análisis histórico de por qué los fenicios, que ustedes se preguntarán quiénes son los fenicios, fueron los grandes comerciantes de la historia en la humanidad. De hecho, podríamos decir que fue la primera globalización. Estamos hablando de hace 5,000 años atrás, antes de Jesucristo. Entonces, estos fenicios eran excelentes negociadores, comerciaban con todo el Mediterráneo y llegaron a fundar
todas las ciudades a través del Mediterráneo. Hay mucha herencia fenicia en España, en Francia, en el norte de África, en Líbano, en todo ese Mediterráneo, ¿no? Bueno, y estas son herencias que después llegaron aquí a América por medio de, bueno, muchos de los países fueron descubiertos por los españoles. Algo llegó de todas esas culturas que se extendieron a lo largo del Mediterráneo. Otros fueron los portugueses. Así es. Así es que un poco de herencia tenemos. Por supuesto, o sea, todos los que estamos de este lado del charco, como dicen, tenemos una herencia fenicia. De hecho, hay un experimento que, bueno, fue un viaje que se hizo con una embarcación tipo fenicia desde Líbano hasta América. Y eso fue mucho antes que Cristóbal Colón. Entonces, sí es factible que hayan llegado los fenicios a América. No hay vestigios, pero sin embargo ya lo comprobó un capitán inglés que sí ha podido llegar una embarcación fenicia sin motor, simplemente siguiendo la estrella del norte, la estrella fenicia, hasta América. ¿Qué le inspira? ¿Qué le hace seguir en este mundo de la escritura, tratando de enseñar, de trasladar sus conocimientos vastos a los lectores? Bueno, Doctor? hay una cosa importante. Cuando yo estaba en la universidad, a mí me dijo el rector, yo ya tenía 23 años, 22 años, me dijo el rector, eres el fenicio de la educación. Y me llamó mucho la atención eso, porque fenicio para él quería decir un buen vendedor, un buen negociador. Pero antes de eso, cuando era muy joven, me llamaba mucho la atención la cultura fenicia, sobre todo que descubrí en Cádiz, España, que había unos sarcófagos fenicios y me llamaron sobremanera la atención porque no aprendemos mucho sobre ellos. Pasó el tiempo y me dediqué al arte y ciencia de la negociación y luego, ya conociendo esto, investigué quiénes eran los mejores negociadores y resulta que eran los fenicios, de acuerdo a los griegos, de acuerdo a los judíos en la historia, en las grandes historiadores, los historiadores como Herodotos, etcétera, Plinio el Grande, Plinio el Chico. Entonces, eso es lo que me ha inspirado, la motivación, la curiosidad. Y aquí en América, ¿con quién se queda? ¿Quiénes son buenos? O por lo menos nos proyectan tener esa cultura fenicia. Bueno, esa es buena pregunta. Lo que yo he observado cuando veo en cada país de América, he visto que o sea, no puedo estereotipar, pero he visto que la gente de la montaña es un poquito más cerrada, es un poquito menos abierta. La gente del mar son mucho más abiertos. Bueno, ahora que estuve por allá por la Ceiba, la gente es más abierta, la gente de la montaña es un poco más cerrada. Y la habilidad de negociar muchas veces se da con la gente que es más abierta, más extrovertida, porque se abren al mundo, se abren a los demás. Entonces yo creo que no es tanto de país, sino de regiones dentro de los países. Bueno, y usted que es un hombre de conferencias, de trasladar conocimientos, un gran escritor, doctor, ¿quiénes son los mejores lectores ahora? Pregunto esto porque en estas nuevas generaciones como que les gusta el consumo rápido. Son los del TikTok, los del mensaje corto. Y no sé qué experimentos tiene con los X, los millennials. Los millennials. O la generación más chica, la Z. Si les gusta la lectura amplia o son de cortos. Es muy buena pregunta porque eso ya va a cambiar. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, lo que yo he hecho en mis cursos que he tenido millennials, centennials, que son los más chicos que los millennials, lo que ha pasado es de que yo les hago preguntas específicas sobre secciones del libro. De tal manera, y yo me he dado cuenta... ¿Y ahí en función del ChatGPT? Exacto. O si es rápida la respuesta, no vale. Exacto, no vale. Ahí sí no vale. Y además yo les digo, sí puedes usar ChatGPT en mis cursos, ¿no?, de negociación de maestría. Lo puedes usar para prepararte para una negociación, pero quiero saber qué preguntas le hiciste a ChatGPT y qué respuestas te dio. Las quiero conocer. Y tienes que ponerle que esto salió de ahí. Lo que sea de tu propia imaginación, ponlo de tu propia imaginación. Pero, volviendo a la lectura, lo que yo les pido es, lean esto dentro del libro, entonces se tienen que meter al libro y buscar esa sección. Y para mi sorpresa, muchos no leen más, solamente leen la pregunta específica que les pregunté y van, lo checan en el libro y ya.
y no leyeron todo el libro, ¿verdad? Pero de esa manera les hago, hay discusiones en el curso en donde tienen que poner, en un blog, tienen que poner qué aprendieron de esta sección, de esta otra sección, y eso los motiva a ir leyendo. Porque sí hemos encontrado que, bueno, a nivel de educación, donde en muchos países de América tenemos deficiencias, se han ido perdiendo esos Eso correcto. modelos efectivos de controles de lectura. Eh, Creo que usted en su educación, quizás no primaria, para muchos de nosotros aquí en el país, pero sí a nivel medio de la lectura, de obra literaria. Y no necesariamente de país, sino incluso obras literarias que trascendieron al mundo, que antes sí se leían. Exacto. Y ahora hemos ido perdiendo ese hábito y nos terminó gustando solo lo sencillo. De repente del libro leemos el prólogo o leemos la introducción o la contraportada, qué sé yo, y ahí terminamos todo y pensamos que tenemos ya el conocimiento total de un texto. Exacto, y yo por eso mismo, en mi primer libro lo que hice fue poner un CD en donde les decía desde la portada del libro, este libro incluye un CD para que vea usted qué tan buen vendedor es. Entonces, eso motivaba al lector a entrar al CD y había un video mío diciendo si usted es esto y hacía un checklist y luego le daba un resultado. Y luego después de eso se motivaban a leer el libro. Un buen lector para un país con sus experiencias, doctor Chamoun, ¿cuánto debería estar leyendo? Bueno, Independientemente del tipo de texto que tenga, porque un economista desde luego va a leer sobre libre comercio, un periodista puede leer un poco más abierta la lectura, un médico sobre medicina, que estos sí son claves, así es. pero en un lector común. Bueno, sin exagerar, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería, uno de mis libros, por ejemplo, lo puedes leer en un día. De hecho, fui a una presentación del libro Trasciende en la Ciudad de México hace mucho. Y en la presentación, en la audiencia, alguien me dijo, empecé a leer tu libro como a las 9 de la noche, me desvelé y lo terminé, porque me entusiasmé, porque me fui metiendo y metiendo y metiendo. Entonces quiere decir que puedes leer un libro al día, pero es mucho, puede ser demasiado, porque la gente está muy ocupada, Y tiene muchas trabaja. actividades. Por ejemplo, Negociando como un fenicio es un texto de, vamos a pensar en función ¿De hojas? de hojas que estén 245. Lo puedes leer eso en un libro, en un día. ¿Por qué? Porque la lectura te va motivando, te vas picando y vas Y si entrando. no es un tipo ducho, porque puede ser que le guste la lectura, pero por la actividad laboral o porque tiene que cumplir de pronto un imprevisto, ¿en cuánto Bueno, se puede leer? se puede leer este libro en una semana, Y porque es un son buen libros tiempo. rápidos, ¿eh? No son libros que tú puedes leer rápidamente, pero hay gente que le gusta ir disfrutando cada frase. Y muchos me han dicho, no, lo que pasa es que yo lo que estoy haciendo, estoy en esta frase y en la que sigue, y estoy reflexionando y apuntando. Eso te puede llevar un mes. Bueno, doctor, le agradezco. Qué le dejó este viaje? Me dejó mucha satisfacción porque los hondureños siempre entregan su corazón y son grandes personas. Quiero un mensaje para las nuevas generaciones, los que me dijo que desafían el mundo, que de repente no tienen miedo a nada y sobre todo cuando dicen a gastar, no les importa cómo, cuándo y dónde lo gastan y punto. Bueno, el mensaje ¿Qué sería, hacer? ¿qué Si hacer? son buenos negociadores, si son buenos conciliadores, si son expertos para conflictos, ¿cómo entonces manejarlos? Un mensaje para los jóvenes es de que sean más frugales, traten de ahorrar, porque el futuro es de ustedes y ustedes van a ser los líderes del futuro. Y lo que mejor pueden hacer es aprender a negociar y manejar conflicto, porque conflicto siempre va a haber. La cuestión es cómo lo manejan y eso se puede aprender. ¿Y a nosotros? Igual, a nosotros los que estamos acá, Sí. lo mismo, o sea, ser flexibles con las generaciones más jóvenes, saber que necesitan el reto, que necesitan hacer diferentes cosas, que son muy creativos, tenemos que tener paciencia, flexibilidad y respeto. Doctor, siempre es un gusto. Y el gusto fue mío. Pues, nuevamente me despido de usted y bueno, les recordamos, vamos a tener el lunes en la tarde, que estemos en vivo,
para un buen lector, cómo se convirtieron los fenicios en los grandes ejemplos del negocio del mundo. Lo va a dejar autografiado para un buen televidente hondureño, el doctor Chamoun, que nos ha acompañado esta noche. Por su sintonía, muchas gracias.